Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Germán. Y muchas gracias, y muy buenos días, señorías. Muchas gracias por comparecer, don Germán, ante esta comisión. Soy Ángel Pelayo Gordillo, soy senador por Vox en esta comisión, aunque perteneciente al Grupo Mixto, y voy a hacerle algunas preguntas al objeto de esclarecer determinadas circunstancias referidas a los contratos que se celebraron siendo usted director del gabinete del ministro del señor Illa, director del gabinete del señor Illa, si no estoy mal informado. Y empezaré preguntándole qué papel concreto ejerció usted en la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia de 2020, por favor. Mire, pues le agradezco sus palabras. Mire, lo que tengo que informar es que el gabinete del ministro no participó en ningún momento en los procesos de compra de material sanitario durante la pandemia. Bien. ¿Conocía usted al señor Koldo García o al señor Víctor de Aldama? Mire, sé quién es el señor Koldo García, pero yo personalmente no le conozco, ni he tenido ningún trato con él. Y el otro señor, no sé ni quién es. Tampoco. Bien, gracias. Puesto que me dice usted que no los conoce, pues la pregunta siguiente es obvia, que si tuvo algún tipo de contacto con alguno de ellos durante la pandemia. Me dice usted que no los conoce, pues es que no. Parece ser que el ministro o exministro Salvador Illa formaba parte de un comité interministerial que decidía sobre los contratos. Es así, tiene usted conocimiento de ello, ¿no? Mire, los contratos que celebró el Ministerio de Sanidad para el suministro durante la pandemia se establecieron a través de dos órganos de contratación, como ustedes han tenido ocasión de conocer en esta comisión. Uno, inicialmente el INGESA, y posteriormente se añadió a través de una orden comunicada la Dirección General de Servicios, de Cartera de Servicios, del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia. De comité interministerial, yo no conozco ninguno sobre el tema de compras, no sé a qué se está refiriendo. Vale. ¿Tiene usted constancia o conocimiento de que el ministro estuviera perfectamente informado de las compras de mascarillas y material sanitario durante esta época de la pandemia? El ministro estaba informado de la cantidad, del volumen de material que recibíamos, porque era una cuestión de información que se compartía en las reuniones de coordinación. Y, de hecho, si ustedes leen las comparecencias que realizó el ministro en sede parlamentaria, una en cada una de las semanas que duró el estado de alarma, el primero, que es el que yo viví, ustedes pueden ver ahí toda la información del material que iba llegando y cómo se repartía a las comunidades. Por tanto, sobre los volúmenes de compra, sí. Sobre las empresas no le puedo decir, pero le indico que en mi caso en ningún momento tenía información de qué empresas eran las suministradoras, porque era una competencia que no estaba residida en el gabinete. ¿Usted acudía a las reuniones de este comité interministerial al que le he hecho referencia? Le ruego, por favor, ¿se puede acercar un poco el micrófono? Sí, es que no creo que mis compañeros tampoco le escuchan muy bien. Más, pero sí, intento. Si es tan amable. Mire, como le digo, no tengo conocimiento de ningún comité interministerial. Le digo que había dos órganos de contratación y yo no asistí a ninguna de las reuniones en las que se abordó la evaluación de las propuestas que llevaban de material. Pero usted desconocía, estando en un puesto de relevancia, como en el caso que había un comité interministerial para la compra de todo este material. ¿Qué se referirá, creo entender, al equipo técnico interministerial que se configuró en INGESA? Bueno, vale, equipo técnico, comité. Hay mucha diferencia entre un comité y un equipo técnico. Vale, yo le aclaro sobre el equipo técnico. El equipo técnico se configuró alrededor de finales de marzo en el INGESA. No asistí en toda la etapa que estuve en Sanidad al INGESA, ni a ninguna reunión con este equipo técnico. De hecho, si le soy sincero, no conozco ni el nombre de las personas que se integraron al equipo técnico. ¿Por qué? Porque sé que eran personas que venían del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Estado de Comercio, creo recordar, de Hacienda. Eran profesionales con larga trayectoria y experiencia en contratación pública que vinieron a apoyar la labor del INGESA, pero no tuve ningún trato con estas personas. De hecho, no asistí en ningún momento a la sede del INGESA, si es por lo que usted me está preguntando. ¿Y el ministro no le informaba o no le comentaba a usted del resultado de las gestiones, de las reuniones que él mantenía respecto de la compra de material sanitario? Pero ¿cómo me iba a informar el ministro si quien llevaba las compras era la Dirección General de Cartera de Servicios? ¿Cómo me iba a informar el ministro de lo que estaba diciendo la Dirección General? Mire, esto es mucho más fácil, Nosotros teníamos reuniones de coordinación por la mañana, a las 8 de la mañana, todos los días, y nuevamente en los periodos duros de la pandemia de aquel momento a las 6 de la tarde. En esas reuniones se compartía pues la coordinación de todas las cuestiones, y el apartado de compra material pues era una cuestión más como muchas otras, como los protocolos de actuación y prevención frente al COVID, los planes de respuesta, los datos de la situación epidemiológica, todas estas cuestiones. Y ahí se informaba
de la evolución de los procesos de compra en relación al volumen que estábamos recibiendo de material y cómo se repartía. Hubo repartos en ciudades, como usted conoce, esas cuestiones sí. Sobre los proveedores concretos y la evaluación de propuestas que hacían los órganos de contratación, eso ya se quedaba en el ámbito de la Dirección General y del INGESA. Nosotros no interveníamos en esos procesos, ¿lo entienden? Creo que estoy siendo bastante claro. Bien. Por la información de la que nosotros disponemos, el Ministerio de Sanidad fue la cartera que adjudicó un mayor volumen de fondos públicos en 2020 mediante la contratación de emergencia, con un total de 513 millones de euros. De esta cantidad, casi la mitad, 217 millones, se destinaron a una misma empresa, FCS Select Products, una empresa cuyos administradores pues no tenían buenas referencias. De hecho, una de las coadministradoras solidarias de esta empresa FCS se declaró culpable ella misma de una comisión de un delito de estafa. Es decir, los antecedentes no eran los mejores, de un delito de estafa agravada, aceptando 10 meses de cárcel y el pago de la responsabilidad civil. O sea, insisto en que no eran los mejores antecedentes. Y cuya actividad económica, por cierto, era muy limitada en aquella época. Una empresa con muy poca facturación, poco menos que anecdótica, y que hasta la pandemia se dedicaba al concepto marketing de bebidas alcohólicas. Y no obstante, se convirtió en el principal proveedor de mascarillas de España y firmó 4 contratos con el Ministerio de Sanidad por valor de 263 millones de euros. 4 años más tarde, de esta empresa apenas queda ni rastro. Es decir, por lo que sabemos, ustedes confiaron y contrataron con una empresa muy poco fiable y cuyos administradores tenían una trayectoria poco recomendable. De hecho, pasó a facturar, insisto, de menos de 1 millón de euros en 2018 a 263,1 millones en el año de la pandemia. Y esto supone adjudicaciones por un valor 245 veces superior a su facturación y 84.000 veces superior a su capital social. ¿Por qué la eligieron a esta empresa? ¿Y conocía usted a sus administradores de antemano y qué referencias tenían para hacer este contrato? Por favor. No conocía a ninguna de las personas que usted ha referido, ni la empresa a la que usted se está refiriendo, y como le digo, eran los órganos de contratación, la Dirección General de Servicios y de Farmacia, la que evaluaba a las empresas suministradoras. Por lo tanto, yo le agradezco la información que me proporciona, pero yo esta información ni la conocía y me la está proporcionando usted. Entonces usted fue ajeno a toda esta contratación a la que me estoy refiriendo, absolutamente ajeno. Creo que en el inicio de mi intervención le he dicho que el gabinete del ministro, no solo el director del gabinete, que el gabinete del ministro no participó en los procesos de compra de material sanitario. Y usted, naturalmente, según lo que me está diciendo, desconocía que se hicieron adjudicaciones de forma negociada, sin publicidad y prescindiendo de los procedimientos administrativos exigibles, según la información, insisto, de la que nosotros disponemos. Mire, yo soy conocedor que se utilizó la contratación de emergencia y soy conocedor de lo que han dicho luego posteriormente los tribunales sobre esa actuación y que fue ajustada totalmente a derecho. Esa es la información que yo tengo. Bien. ¿Conoce usted a doña Patricia Lacruz? Hombre, me tocó vivir unos meses con ella, una relación bastante estrecha, por supuesto que la conozco. Lo cierto es que esta firma a la que me he referido antes está siendo investigada junto a otras por la Fiscalía Anticorrupción, que abrió diligencia el pasado 22 de abril tras detectar presuntas irregularidades en al menos 13 contratos. Me refiero a la empresa FCS Select. Estos contratos están firmados por esta persona, Patricia Lacruz, es directora de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Puesto que conoció usted a esta persona, ¿conoció usted a sí mismo la existencia de estos contratos a los que me acabo de referir? Mire, como le he dicho, conocí a la señora Patricia Lacruz porque era la directora general donde se residenciaron parte de los contratos, pero como he dicho, no tengo información de los contratos que se suscribieron porque no era competencia del gabinete. Claro, es que esta señora Lacruz, ya le digo, es una de las 3 personas que están investigadas por malversación durante la pandemia. La empresa esta estaba dirigida por 2 empresarios, Mayra Dagá, que es a la señora que me he referido antes, que estuvo incursa condenada por un delito de estafa, incluso condenada con pena de cárcel, y Felipe Recio. Eran además los 2 únicos empleados de esta compañía.
que están también bajo la lupa de la Fiscalía Europea, porque habrían dejado prácticamente inactiva FCS Sales Produce, la empresa esta, no presentaba cuentas en el registro mercantil de 2019. ¿Usted tuvo contacto con alguna de estas dos personas? Con ninguna de ellas, ni con la señora Mayra Dagá concretamente, ni con don Felipe Recio. Insisto en la pregunta. No conozco a estas personas, ni he tenido ninguna relación con ellas. Con nadie. Vale. El Tribunal de Cuentas, don Germán, ha confirmado que las compras de material sanitario a las que nos estamos refiriendo, cuyo destino era únicamente para personal sanitario, ocultaban detallados incumplimientos e irregularidades. El informe publicado por el Tribunal de Cuentas, que como he dicho al principio, ha confirmado que del total de dicha partida de mascarillas para sanitarios, 25 millones fueron desviadas a delegaciones del Gobierno, ministerios y ONG, cuyo destino, cuando su destino era, como he dicho al principio, era únicamente para el personal sanitario. Y también que del primer lote de 107 millones de mascarillas eran de baja calidad o que llegó una partida de 7,5 millones de mascarillas defectuosas. ¿Nos puede usted explicar todas estas incidencias, si es que tuvo algo que ver con las mismas o conoció las mismas o tiene alguna explicación acerca de esto? Le cuento, mire, como le digo, la contratación residía donde residía y el Gabinete del Ministro no decidía dónde se distribuía este material, que fue en su inmensa mayoría para profesionales sanitarios. Esto sí se lo puedo decir porque era la información que nosotros teníamos y que facilitábamos en sede parlamentaria semanalmente. Sobre el Tribunal de Cuentas, mire, yo hasta donde he podido leer el informe del Tribunal de Cuentas no ha detectado ninguna irregularidad contable en los contratos suscritos y ha detectado deficiencias, en muchos casos, que fueron subsanadas posteriormente, pero irregularidades contables ninguna. Eso es lo que yo sé del Tribunal de Cuentas, que por cierto, durante muchos años examinó estos contratos. Yo creo que deben ser de los contratos que más se han examinado en este país, durante largos años, y con ese resultado que le digo. Esa es la información que yo tengo. Pero, como le digo, el Gabinete del Ministro no decidía dónde se distribuía y dónde iban las mascarillas, que en su práctica totalidad fueron a las comunidades autónomas para los servicios sanitarios de las mismas. Entonces, claro, según lo que usted me dice, usted no estaba al tanto de que los procedimientos, vamos a llamarlos así, irregulares, puesto que están siendo investigados, realizados por el Ministerio al que usted pertenecía y que dieron lugar a la compra de mascarillas defectuosas, pusieran en peligro al personal sanitario y que han acabado además enriqueciendo a terceras personas, según lo que se esto conoce. De procedimientos irregulares lo dice usted. Le digo que el auto que trajo la señora Lacruz a esta comisión, si me permite, creo que es bastante explícito y ustedes tuvieron la ocasión de consultarlo. No, a ver, yo cuando me refiero a procedimientos irregulares me refiero a procedimientos irregulares desde el punto de que están siendo investigados incluso aquí. El procedimiento de emergencia no es un procedimiento irregular. Está regulado en la Ley de Contratos del Sector Público y, como le digo, avalado por la justicia. Claro. En que en todo momento se ajustó a derecho la contratación del Ministerio de Sanidad. O sea, esto que está usted diciendo pues es un juicio de valor, pero ya le digo yo que no lo comparto. No, claro, no voy a entrar en un debate acerca de ello, pero naturalmente ya sé que están regulados. La cuestión es cuando las cosas salen de la regulación y pasan a ser irregulares, que es mi criterio. Pero como usted dice muy bien, es un juicio de valor y usted tiene el suyo. ¿Conoce usted, don Germán, que según ha desvelado la Fiscalía, parte de estos contratos con la empresa FCS Select Products se hicieron con fondos de la Unión Europea? No tengo esa información de la Fiscalía a la que usted se refiere, no la conozco. O sea, que usted no sabe si se pagaron esos contratos a FCS, por cierto, que se exigió el pago inmediato, o sea, a tocateja, digamos, con antelación incluso, a servirse las mascarillas. Mire, ¿usted desconocía que se hicieran con fondos de la UE? El ministro, como le digo, ni era órgano de contratación ni administraba el presupuesto del Ministerio. No, pero no le estoy diciendo que lo hiciera usted, le estoy diciendo si lo conocía. No conocía esta información que usted me dice. Vale. Ni entonces, claro, tampoco lo conocía entonces, claro está, puesto que me contestó usted, puesto que me ha dado la respuesta que me ha dado. Bien, se ha sabido también que hubo un sobrecoste muy importante, según las informaciones de las que disponemos, insisto. A finales de 2020, el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, y superior jerárquico suyo, adjudicó un contrato por valor de 2.579 millones para la compra de mascarillas. A este acuerdo marco, cuya compra se efectuó en numerosos lotes, quiso optar la empresa vinculada a Coldo García, Soluciones de Gestión y Apoyo Empresa Social Limitada.
Esta empresa, la Unión Temporal de Empresas conformada por Soluciones de Gestión, resultó seleccionada en 2 lotes, el 8 y el 9, a pesar de que sus precios no fueran competitivos. ¿Por qué fueron priorizadas estas compras por encima de otras más favorables o más baratas? Pues mire, el contrato marco por el que usted se refiere, el acuerdo marco, creo recordar que los pliegos se publicaron en agosto. Yo no participé en ningún sentido, ni en ninguna parte, en la elaboración de esos pliegos, ni en el proceso de contratación, como le vengo contando, y se adjudicó la selección de proveedores, creo, en el mes de septiembre, cuando yo ya no estaba en el Ministerio. Entonces, como comprenderá, usted lo desconoce. No le puedo responder a esa pregunta porque ni yo estaba en el equipo de contratación y en esas fechas en las que resuelve el contrato o la selección de proveedores, yo ya no estoy en el Ministerio. No, claro, es que las mascarillas ofrecidas por esta empresa, pues claro, que actuó a mi juicio, ¿no? A nuestro juicio, como pantalla de unas comisiones presuntamente ilegales, pues tenían un precio hasta 6 veces superior que las ofrecidas por otras empresas, ¿no? Entonces es una cosa que llama muchísimo la atención. Bien, don Germán, pues yo le agradezco muchísimo su comparecencia y su amabilidad al responder a mis preguntas y no tengo ninguna más que hacerle. Muchas gracias.